Muchas gracias, hermano, aunque me siento local. Saludos a mis hermanos, tanto de Temuco como de las diferentes asambleas que están escuchando en este momento. Es muy grato nuevamente poder compartir la palabra del Señor y precisamente quiero compartir algo de los primeros pasajes que yo conocí en la Escritura, de los primeros libros que leí, que están en el Antiguo Testamento. Un libro bien conocido es el libro de Ruth. Y el contexto en el cual se da la historia que vamos a revisar ahora es en el tiempo cuando gobernaban los jueces. Israel, luego de salir de Egipto con brazo fuerte, con la mano poderosa de Dios, constantemente por el desierto fueron de murmuración en murmuración. Muchas veces fueron disciplinados y también muchas veces en la misericordia de Dios fueron favorecidos, ya sea en el alimento, en el sustento, contra sus enemigos. Y luego al tomar posesión de la tierra de Canaán, el pueblo constantemente también no se portó bien ante los ojos de Dios. Y es por eso que Dios muchas veces también los entregó en manos de sus enemigos. Pero cuando el pueblo clamaba y se volvía a Dios, Dios en su bondad enviaba un libertador y los libraba de los enemigos, ya sean moabitas, amonitas, Mesopotamia, diferentes pueblos que atacaron a Israel, que los sometieron por años, en algunos casos, a esclavitud. Pero Dios en su bondad constantemente les enviaba un juez. El problema es que luego Israel, cuando ya estaba todo tranquilo, se olvidaban nuevamente de su Dios y nuevamente hacían lo malo ante los ojos de Dios. Y en ese contexto es que se da el libro de Ruth, capítulo número 1, versículo número 1. Dice la palabra del Señor: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Vamos viendo por versículo. Si solamente viéramos esta parte, diríamos, tendríamos un contexto histórico, el tiempo que gobernaban los jueces, y algo muy lamentable, muy triste, que se repite muchas veces en la Biblia: hubo hambre en la tierra. Si hay algo que aflige al ser humano, es cuando hay hambre. Ya sea cuando en la familia falta el sustento, en alguna provincia porque hay una sequía o inundaciones y provoca daño, diferentes motivos, una guerra o una pandemia como está pasando hoy en día, y las fuentes laborales muchas veces se ven afectadas. Y en ese contexto, cuando hay hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá, un pueblo, una aldea de Israel, fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. Si solamente viéramos hasta ahí, diríamos, este hombre está haciendo lo correcto. Porque si hay escasez en un lugar, uno tiene que buscar para el sustento de su esposa y de sus hijos. Correcto. Si ese fuera el pensamiento humano. Pero ¿qué pasa? No nos olvidemos que esto está en Israel. ¿Y quién es Israel? Es el pueblo escogido de Dios. Si lo llevamos a nuestro tiempo, esto mismo que le pasó a este hombre es lo que nos puede pasar a nosotros como creyentes, ya hablo mis hermanos y hermanas, como miembros de la iglesia. Este hombre que está en Israel y vive ni más ni menos que en Belén de Judá. Belén, que significa casa de pan. Y en ese lugar, que es la casa de pan, hay hambre, hay escasez, hay necesidad. Este hombre tiene una necesidad tanto de él como también de su esposa y sus hijos, y toma a su familia y se va a los campos de Moab. ¿Pero qué pasaba con Moab? Moab es un terreno, un territorio que no es de Israel, y más aún son enemigos de Israel. Me hace pensar en Lot cuando se separa de Abraham. Dice la escritura que él fue poniendo sus tiendas o sus carpas hacia la ciudad de Sodoma. Fue de a poco. Y sabemos que después llegó a vivir a Sodoma y las consecuencias que le pasó a Lot estando en Sodoma. Este hombre de Belén de Judá se va a los campos de Moab, no se va a una ciudad. Uno podría pensar, bueno, como son enemigos del pueblo de Israel, y este hombre lo sabía, no quiso tener mucha relación con los moabitas y mejor se fue al campo. Le podríamos ver algo positivo a lo mejor.
pero son los campos de Moab, y el campo es una figura del mundo. Este hombre toma a su esposa, a sus hijos, y va en busca de un bienestar material, algo económico. Constantemente y en varias ocasiones hubo hambre en Israel, pero nunca fueron muy largas. Y siempre, cuando Dios permite el hambre en su pueblo, siempre tiene propósitos buenos, para que el pueblo aprenda y aprendamos a depender de Dios. Cuando todo está bien en nuestras vidas, vamos a ser creyentes agradecidos, y está bien. Tenemos que ser creyentes agradecidos de nuestro Dios. Pero cuando las cosas andan mal, es cuando le podemos demostrar y mostrar, más que demostrar, le podemos mostrar y también agradar a nuestro Dios por medio de nuestra fe, esperando en su respuesta, esperando conocer su propósito. No se ve en este contexto que antes que este hombre fuera a morar a los campos de Moab, que haya consultado a Dios. No se ve. Se ve que toma iniciativa, toma decisión y su familia le sigue. No se ve un cuestionamiento. No sabemos su edad, no sabemos la edad de sus hijos, pero él toma esta decisión sin consultar y se va a los campos de Moab. Versículo 2, el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, o habitaron allí. Aquí están sus nombres. Elimelech, cuyo nombre significa mi Dios es rey. Sabemos que uno no se coloca los nombres a sí mismo. El papá de Elimelech le puso este nombre a su hijo. Quizá para el papá, Dios es su rey. Y qué hermoso que de cada uno de nosotros, hombres y mujeres creyentes, algún día se pueda decir que Dios es nuestro rey. Que tengamos esa convicción, esa confianza, esa seguridad de llamarle a nuestro Dios mi rey, de llamarle mi Dios. Hay lindos ejemplos de creyentes que trataban hacia Dios, mi Salvador, con propiedad. Pero así como le podemos llamar mi Dios, es lo mismo que si le dijéramos mi Señor. Y el Señor dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Este hombre, cuyo nombre significa mi Dios es rey, no le pide permiso al rey. No le comenta su problema, esta necesidad que había. Él toma una decisión y muchas veces los creyentes actuamos así. Cuando viene una necesidad, cuando viene una dificultad, un problema, llegamos y actuamos. Sin consultarle a Dios, sin esperar, actuamos. Y muchas veces también, como vamos a ver, las consecuencias son y van a ser negativas. Hermanos que han atravesado por circunstancias como las que estamos viendo y las que vamos a ver, dan testimonio de que vivieron exactamente lo mismo que vivió Noemí. Este hombre Elimelech, su mujer Noemí, su nombre significa dulzura, sus hijos Malón y Kelión, decaimiento, debilitarse, enfermarse, de fallecer. Ese es el significado de estos nombres. ¿Por qué este hombre le habrá puesto a sus hijos esos nombres? Y eso nos enseña que ya antes de tomar esta decisión, este hombre ya venía mal espiritualmente. Este hombre ya venía mal. Algo ya no andaba bien en su vida. Dejó de mirar a Dios, dejó de mirar de dónde sacó Dios a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Y qué hace? Se va a los campos de Moab. Y como creyentes nos puede pasar un día exactamente lo mismo. Que dejemos de mirar a nuestro Dios, de dónde Él nos sacó, de dónde nos libró, del poder de quién nos libró, y miremos el mundo. Cuando yo digo esto no significa que yo no lo haya experimentado. Muchas veces me he encontrado mirando el mundo. Y es muy lamentable que como creyentes a veces estemos con una mirada puesta hacia el pueblo de Dios y con la otra mirada hacia el mundo. Ya sea por los afanes de la vida,
pensando en los trabajos, en las amistades, en los placeres, en fin. Cualquier cosa que quiere robar nuestro corazón de la fidelidad para nuestro Dios, es lo mismo que si estuviéramos mirando hacia los campos de Moab. Entonces, todo lo negativo que podemos ver en lo que está ocurriendo aquí con Elimelech, lo mismo nos puede acontecer a nosotros. Por eso la Escritura dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hay un texto también que me gusta mucho, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué pasa cuando el creyente no se deja fortalecer? ¿Qué pasa cuando el creyente no nos sometemos a la autoridad de Dios? Él no nos va a fortalecer. Cuando queremos tomar decisiones propias, sabiendo los resultados, que van a ser negativos, Dios no nos va a fortalecer. Este hombre, están sus nombres, donde vivían efrateos de Belén de Judá, llegan a los campos y se quedan allí. Y en el versículo 3, no sabemos cuánto tiempo pasa, dice que murió Elimelech. El primero que cae, el papá. El primero. Uno puede decir, bueno, es lógico. Los hijos tienen que enterrar a los padres. Es muy lamentable cuando un papá tiene que enterrar a un hijo. Pero en este contexto, no sabemos cuánto tiempo se quedaron allí, pero pareciera ser que no mucho tiempo después muere Elimelech. El hombre que toma las decisiones, el sustento del hogar, el jefe de hogar, parte a la eternidad. Murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Es terrible cuando la Escritura enseña mucho con respecto a las viudas. Hay mucho mandamiento de parte de Dios para los cuidados que hay que tener con las viudas. Dios siempre se preocupó de las viudas, de los pobres, de los huérfanos y también del extranjero. Dios siempre tuvo cuidado de los debilitados, de los débiles. Queda ella sola y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales, versículo 4, tomaron para sí mujeres moabitas. Vemos que cuando se fueron de Belén, eran solteros, toman mujeres allá, y lógicamente toman mujeres moabitas, lo que conocemos como los yugos desiguales. Que eso es lógico que fuera así. Si están viviendo allá, lógicamente van a tomar mujer de ahí. Y en un sentido espiritual, cuando un creyente estamos también con la mirada puesta en el mundo, ¿dónde vamos a ser yugo? En el mundo. Ya sea en amistades, en un matrimonio el día de mañana, en los trabajos, a lo mejor en algún negocio. Muchos creyentes se han visto envueltos en negocios con inconversos y se han visto gravemente afectados. Porque empiezan después cómo ganar más dinero, podemos evadir impuestos, diferentes artimañas que hay para generar más ingresos con menor gasto, incluyendo muchas veces en la ilegalidad. Entonces, ¿cuánto cuidado debemos tener de tener la mirada puesta en los campos de Moab? Estos jóvenes toman mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa, que significa testaruda, y el nombre de la otra Ruth, que significa belleza. Y habitaron allí unos 10 años. Aquí ya vemos algunos tiempos. 10 años habitando en este lugar. Pero no se nombra mayormente nada. Al fin, el versículo 5 dice, y murieron también los 2, Malón y Kelión. No se ve hasta el momento cómo ha sido su estadía allá en los campos de Moab. Si han pasado años, uno podría pensar, mal no les fue, porque si no se hubieran ido a otro lugar. A lo mejor el hambre que había allá en Belén, aquí ya no la tenían, le estaba yendo un poco mejor, estamos suponiendo, no lo dice la Escritura. Pero si no lo dice, guardamos silencio. Lo que sí sabemos, que habitaron a lo menos unos 10 años, pero también mueren. Mueren los 2. Habrán muerto al mismo tiempo, con intervalos de tiempo, no lo sabemos tampoco. Solo se ve que también, pasados 10 años, unos 10 años, ellos también fallecen. También parten a la eternidad. Si imaginamos la escena, ¿qué puede ser más triste ahora? Ya Noemí está con una tristeza por haber perdido a su esposo.
luego sus hijos en yugos desiguales. Pasan los años, no sabemos cómo fue su estadía, más adelante lo vamos a ver por las palabras de ella misma, y luego también pierde sus hijos. O sea, perdió prácticamente su familia. Le quedaban sus dos nueras, que eran extranjeras. Y estando en esa circunstancia, dice la escritura que en el versículo 5, segunda parte, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Qué terrible cuando pensamos en el desamparo. En la gracia de Dios quizás nunca hemos experimentado y ojalá nunca experimentemos sentir el desamparo. ¿Quién lo puede experimentar? A lo mejor un niño pequeño, sobre todo, que pierde a temprana edad a sus padres y se siente que está desamparado. Porque si hay alguien que tiene que preocuparse de sus hijos, somos los padres. Esta mujer queda desamparada de sus dos hijos y de su marido. Y el versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y esto me hacía pensar mucho. Sabemos las circunstancias, se siente desamparada, no están sus hijos, no está su esposo. Solamente dos nueras que son paganas, que son extranjeras. Entonces se levantó. Cuando la Biblia nos habla de levantarnos, nos dice que tomemos decisiones, nos dice que actuemos. Podemos estar atravesando momentos muy difíciles, pero en algún momento Dios nos dice, levántate. Tiene que haber un momento en nuestras vidas, cuando lo estamos pasando mal, cuando sentimos el desamparo, cuando sentimos la preocupación extrema, la angustia, tenemos que levantarnos. Los creyentes no estamos creados por Dios, no somos hechura suya para quedarnos derrotados en el suelo. Nos podemos tropezar un montón de veces, podemos caer un montón de veces, pero nos tenemos que levantar, porque poderoso es aquel en el cual hemos confiado. Si nos quedamos derribados, es porque no apreciamos el poder que tiene nuestro Dios. Es porque no apreciamos la bondad que tiene nuestro Dios para sostenernos, para fortalecernos, independiente de la circunstancia en la que estemos atravesando. Pero tenemos que levantarnos. El hijo pródigo, cuando se fue a esa provincia apartada y tocó fondo, como decimos nosotros, ¿qué dijo? Me levantaré e iré. El levantarse es de actuar. El levantarse no es pasivo, es activo. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Tomó una decisión importante en su vida, que no debe haber sido fácil. No debe haber sido fácil, porque tuvo que tocar fondo para tomar esta decisión. A lo mejor habrá pensado, la tendría que haber tomado mucho tiempo antes, pero ya no lo hizo. No importa el tiempo a lo mejor que ha pasado. Hay hermanos que han estado fuera por años, pero volvieron. No importa el tiempo que pasó. Lo importante es que volvieron. Ella regresa de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab cómo Dios permite en su bondad que hasta ese lugar, a esos campos de Moab, lleguen noticias de su pueblo. ¿Qué escuchó esta mujer en estos campos de Moab? Que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ella se fue porque había hambre en la tierra, había escasez. Y ahora escucha que su pueblo es visitado por Dios para darles pan, para darles el sustento. ¿Quién llevó esta noticia a los campos de Moab? No lo dice la escritura. Alguien comentó, oye, en Israel ahora hay abundancia de pan. Dios los visitó. Y esto es muy significativo porque podría haber escuchado solamente que ahora en Israel hay abundancia, ahora hay pan. ¿No? Pero ella escucha porque alguien dijo que Jehová había visitado a su pueblo. Porque Dios, cuando permite las circunstancias tristes en nuestras vidas, nunca va a ser por un tiempo eterno o indefinido.
Es un tiempo. Sabemos que es muy difícil esperar. La paciencia no es algo innato a los seres humanos, tampoco los creyentes. Aun cuando debiera estar en nosotros la paciencia. Pero nos cuesta ejercitar esta paciencia. Queremos las cosas al tiro. Ella escucha en los campos de Moab que Jehová visitó a su pueblo. Qué tremenda noticia. Y como una aplicación, cuánto uno se alegra cuando uno escucha que en una asamblea el Señor visita a su pueblo. Cuando hay almas que se convierten al Señor. Cuando hay personas que manifiestan y dan testimonio de haberse convertido al Señor. Y luego se bautizan y luego quieren estar en comunión. Y pasa el tiempo y uno los ve activos, los ve en servicio. Porque Dios visitó esa asamblea, Dios visitó a su pueblo. Y Dios quiere visitar en su bondad todo su pueblo. Ya sea en forma individual, como también como asamblea. Y también como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Qué hermoso cuando está. ¿Cuánto nos alegramos cuando llegan visitas a la casa? Y lógicamente, porque somos humanos, imperfectos, hay visitas que son más bienvenidas que otras. Hablemos con confianza. Pero cuando Jehová visita a su pueblo, es para colmarlo de bendiciones. Cuando gozamos y sentimos la presencia de nuestro Dios, es para disfrutar de sus bendiciones. Aunque muchas veces puede venir también de la mano con disciplina. Pero aquí, esta visita es para dar el sustento. Entonces ella se levanta, salió, versículo 7, salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. No se me ocurrió buscar la distancia, pero muchos kilómetros. No en cabalgadura, no en carros, para caminar. Ahora ella tiene un vivo deseo de volver a su tierra, porque quiere disfrutar de esta visita. Quiere disfrutar de la presencia de Jehová. Y ella con sus nueras se encamina hacia la tierra de Judá. Y Noemí, versículo 8, dijo a sus dos nueras, andad. Y esta es la primera vez que habla Noemí. Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Vuélvense, les dice, a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Vemos que sus nueras tenían un buen testimonio. Habían hecho misericordia con los muertos. Pareciera ser que no habían sido malas esposas. Habían tratado bien también a su suegra. Ustedes han hecho misericordia conmigo. Pero vuélvanse ahora, les dijo, a la casa de su madre. Versículo 9, os conceda Jehová, tiene buenos deseos. Está en aflicción, se siente desamparada, está en angustia, pero tiene buenos deseos para sus nueras. Os conceda Jehová que hayáis descanso, cada una en casa de su marido. Pero si ellas son viudas, tú le estás diciendo cásense. Dios les conceda que encuentren descanso, cada una en casa de su marido. Y esto es muy importante para nosotros los varones, para los esposos. Nuestras esposas tienen que encontrar descanso en la casa. Para ellas tiene que ser un lugar de reposo, un lugar tranquilo. Fallamos muchas veces. A veces el mal genio que podemos tener, malos tratos, pero hay que enmendar. Así como Noemí tenía el deseo para sus nueras que encontraran descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Ellas querían acompañarle. Un deseo muy noble. No querían, habían estado años compartiendo con ella. Había un cariño, había un aprecio. Vemos que Noemí también había dado un buen testimonio. Por eso que querían estar con ellas. Porque si no, tuvieran hecho, bueno, suegra, que le vaya bien. Que su Dios le cuide en el camino. Vuélvase mejor a su tierra. Si aquí ya murió su esposo y sus hijos, mejor vuélvase. No, ellas quieren acompañarle. Porque Noemí había dado un buen testimonio.
independiente de lo mal que lo podía estar pasando, pero su testimonio era bueno. Y eso también nos tiene que hablar a nosotros, hermanas y hermanos. Podemos estar atravesando momentos muy difíciles, pero nuestro testimonio tiene que ser bueno. Versículo 11. Y Noemí respondió, volveos. Nuevamente le dice, vuélvanse. Volveos, hijas mías. Que trato más cordial, afectivo. No les dice nueras, no. Hijas. Volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos nuevamente. Volveos, hijas mías. E idos. Porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Palabras muy fuertes. Ella les dice, con mucho aprecio, con mucho cariño, con mucho amor, hijas, vuélvanse a su tierra. Yo ya no tengo hijos. Y aunque esta noche estuviera con marido y tuviera hijos, de aquí a que crezcan, ustedes no los van a estar esperando hasta que crezcan. Formen su hogar. Pero dice algo muy triste al final del versículo 13, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y muchas veces, cuando las cosas se nos dan mal, responsabilizamos a Dios. Y no nos hacemos responsables de nuestros actos. Cuando nos ocurre una enfermedad, un problema, cualquier cosa negativa que para nosotros nos daña, nos perjudica, ¿qué decimos? La mano de Dios está contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa, después de varios intentos, sí dice, en realidad mejor me vuelvo. Me vuelvo. En realidad, ¿para qué voy a estar esperando? Ya esta mujer no va a tener hijos, tengo que rehacer mi vida. Y vuelve a los campos de Moab, vuelve a la casa de su mamá para formar otro hogar seguramente. Pero más Ruth se quedó con ella. Versículo 15. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Es importante. No solamente se había vuelto a su pueblo porque estaba su familia, su mamá, era importante también para ella sus dioses. Lógico. Si es una mujer inconversa, es una mujer pagana. Tenía el deseo a lo mejor de seguir a Noemí, pero no era algo sincero. Muchas personas también quisieron seguir al Señor. Pero llegó un momento que dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y desde entonces muchos volvieron atrás y ya no andaban con él. El Señor muchas veces estuvo rodeado de aparentes discípulos, pero luego ya no andaban con él. Noemí dijo, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Versículo 16. Y este es uno de los textos más hermosos que están en la Escritura, que no lo dijo un varón, no lo dijo un rey, no lo dijo un profeta, no lo dijo un sumo sacerdote, lo dijo una mujer moabita, una mujer pagana, una mujer idólatra. ¿Qué dijo? Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que viviere, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Con toda seguridad, el testimonio que Noemí había dado caló hondo en esta mujer. Y ella quería ser parte del pueblo que tenía Noemí. Y ella quería pertenecer al Dios que tenía Noemí. Llegó el momento de identificarse plenamente con el pueblo de Dios y con Dios. Y ella actúa. No me ruegues que te deje. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. ¡Qué convicción! Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová. Y aún me añada,
que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Qué amor tan sincero. Y como una aplicación, este es el amor que el creyente debiéramos tener con nuestro Señor. Este es el aprecio, esta es la convicción que como creyentes debiéramos tener con nuestro Dios. Estar junto a Él. Tener un deseo que excede toda nuestra comprensión, nuestro intelecto, todo lo que se nos puede venir a la mente, que supere todo eso por el deseo de estar junto a Él. De identificarnos plenamente con Él. Ella estaba partiendo de un lugar desconocido, a un pueblo que no conocía. No sabía qué le esperaba. No sabía cómo iba a ser el trato. Partió a ojos cerrados, pero con fe. Esa es la diferencia. Ojos cerrados en cuanto a lo humano, pero con una fe ejemplar, digna de imitar. 18. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos, hasta que llegaron a Belén. Un viaje largo, cansador, agotadas, hasta que llegan a Belén, a la casa de pan. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Toda la ciudad. Reconocieron a Noemí. La ciudad se conmovió. Noemí que partió hace años, cuando había hambre en la tierra. Noemí que se fue con su esposo, con sus hijos, a los campos de Moab. Ahora vuelve, una mujer pagana. ¿Y dónde está su esposo? ¿Dónde están sus hijos? Ahora vuelve. ¿No es esta Noemí, cuyo nombre significa dulzura o placentera? Versículo 20. Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Dios no actúa mal con el creyente, pero permite circunstancias tristes en nuestras vidas, pero siempre con propósitos buenos. Si solamente viéramos hasta aquí, diríamos, pero ¿cuál puede ser el propósito bueno aquí? Pero adelantándonos, sabemos, la gran mayoría de los que estamos presentes, cuál fue el buen propósito que después Dios tenía, tanto con Noemí como con Ruth. En grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y ahí entendemos cómo se está sintiendo Noemí. En grande amargura, desamparada. Yo me fui llena. A ver, pero si pensamos, cuando ella se va, había hambre en la tierra. Entonces uno piensa, se fue porque faltaba, había una necesidad. Pero ella, después que ha vivido todo lo que ha vivido y que ha tenido que experimentar todo esto tan triste, ella dice, yo me fui llena. Pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Yo me fui llena. Ella se da cuenta ahora que no tendría por qué haberse ido, porque tenía de todo. Esa escasez, esa hambre en la tierra, no era motivo para que ella hubiera dejado la casa del pan. A lo mejor, por supuesto, tiene que haber sido así por obediencia a su esposo. Mala decisión de él. Y muchas veces malas decisiones nuestras acarrean a nuestras familias. Y nuestras familias se ven afectadas por nuestras malas decisiones como jefe de hogar, como varones, como esposos. Que el Señor nos guarde, nos libre. Porque uno puede pensar, ¿y por qué no, Dios no impidió mejor que se hubieran ido? Porque si Dios lo hubiera impedido, no tendríamos esta enseñanza para nosotros. No tendríamos estos ejemplos para nosotros. Dios permite circunstancias tristes como esta para dejarnos ejemplos. Si no viéramos ejemplos negativos en la Biblia, ¿cómo seríamos advertidos? A través de estos ejemplos, Dios nos advierte de consecuencias de nuestros actos. Y cuando yo digo esto, primero lo digo para mí. Porque cuando uno comparte la Escritura, uno se hace más responsable delante de Dios. Así volvió Noemí 22.
y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. Llegaron en el momento cuando empiezan las cosechas. ¿Y qué significa cuando hay cosecha? Que hay trabajo, que va a haber fruto, va a haber sustento. Noemí no era una desconocida, la conocían. Pero cuando toma esta decisión su familia de irse a los campos de Moab, no se ve que nadie tampoco se lo impidió. Igual que ese hijo pródigo que vemos en Lucas. Nadie le impidió, ni siquiera el padre le impidió al hijo que juntara los bienes y se fuera, ¿no? No. Dios muchas veces no va a impedir nuestras malas decisiones. Lo va a permitir, pero tendremos consecuencias. Dios las quiere evitar, por eso nos deja todas estas advertencias. Pero como dije también al principio, lamentablemente somos porfiados. Vemos consecuencias como esta y podemos caer en lo mismo. Por eso dije también que cuando hermanos se han alejado por años y han vuelto, dan testimonio que viven exactamente esto mismo. Este desamparo de no saberse ya al abrigo, bajo las alas protectoras de Dios, yéndose al mundo, al no verse ya al amparo también como debiera ser de la iglesia local, de la comunión con los hermanos, de la comunión con el pueblo de Dios, y se sufren estas consecuencias. Pero ¿qué es lo hermoso? Porque no nos quedemos con lo negativo, tenemos que quedarnos siempre con lo bueno, con lo positivo. ¿Qué es lo hermoso? Cuando ella se levanta, cuando escucha que Dios ha visitado a su pueblo, y lo que nos tiene que hacer volver a la comunión con el Señor es la presencia de Dios. Ni siquiera son los hermanos. Es saber que está la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y donde está la presencia de Dios hay bendición. Donde está la presencia de Dios hay prosperidad, hay paz, hay calma, hay quietud, hay guía, hay dirección, disciplina. Todas las cosas buenas están donde está la presencia de Dios. A veces tenemos que estar muy lejos, como en los campos de Moab, para escuchar. Porque cuando estamos ahí no lo disfrutamos. ¿Cuántas veces tenemos que perder lo que tenemos para valorarlo? Por desgracia, eso nos va a seguir pasando. Vendrán generaciones de creyentes, si el Señor todavía no viene, y van a tener que un día a lo mejor experimentar, o alguien cercano experimentar esto mismo. Incluso algunos de los que estamos presentes. También lo podemos vivir algún día. Dios quiere evitarlo, por eso nos advierte. Pero si un día nos pasa, que haya también un momento en cuando nos levantemos, después de haber escuchado que Dios ha visitado a su pueblo. Que sea la presencia de Dios la que nos mueva a estar donde Él está y donde está su pueblo. Que tengamos la misma convicción que tuvo esta mujer moabita Ruth. Cuando nos convertimos al Señor, cuando creímos en el Señor Jesucristo como Salvador, cuando escuchamos el Evangelio, cuando escuchamos de su muerte, sus padecimientos, su crucifixión, su sepultura, su resurrección, y nos identificamos con Él, y le dijimos a un joven hermano o una hermana, tu pueblo también será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Cada creyente, en un sentido, hemos hecho exactamente lo mismo que hizo Ruth. Identificarnos con el pueblo de Dios, identificarnos con nuestro Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos corrija, que nos coloque los obstáculos en el camino. Pero si no lo hace y nos deslizamos, tengamos también ese momento de humildad para levantarnos y volvernos al lugar del cual nunca tendríamos que haber salido. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Nuestro bendito Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Agradecemos, Padre, estos minutos que tú nos concedes para meditar en tu palabra. Y ayúdanos, Padre, a retenerla en el corazón, no solamente en la mente. No tener de ella un conocimiento teórico, a vivirla, a meditarla y también compartirla, Padre, con aquellos que nos rodean. Que tú guardes a nuestras familias. Cada uno de los que estamos presentes, Padre, tenemos familiares que aún no se han convertido al Señor. Que tú toques sus corazones, que tú les muevas a arrepentimiento, que escuchen con atención tu palabra, que crean en el Señor Jesucristo como su Salvador, y tengamos juntos, Padre, esta esperanza bienaventurada
de estar pronto en su presencia, ya sea cuando nos sorprenda nuestra partida, la muerte, o también cuando Él venga a buscar a su amada iglesia, a sus redimidos. Que tú bendiga a nuestra familia, cada hogar que está aquí representado, a través de cada hermano y hermana que está presente. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.